Paz de Dios, hermanos, hermanas de la Iglesia de Cristo, en este martes 29 de marzo del 2022. Sigamos adelante. Dios nos tiene preparado grandes cosas, hermano, tanto en las transmisiones como en los presenciales. Sabemos, hermano, que poco a poco estamos reintegrándonos y esto es bueno para nuestras vidas espirituales, estar los hermanos juntos. Vamos a seguir y le invito a usted que está viendo en esta grabación, si puede ir a las Sagradas Escrituras y abra sus Sagradas Escrituras en el libro, la epístola que envía personal el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Tito, y lo vamos a hablar en su capítulo número 2. Mientras lo busca, quiero solamente recordarle que Tito no es una persona improvisada, es una persona que ya tiene varios años trabajando con el apóstol Pablo, lo ha estado acompañando a varios de los continentes que Pablo ya tiene, que es el continente asiático y el continente europeo, y la forma de transmitir las Sagradas Escrituras a los gentiles, según el apóstol Pablo, es a través del idioma griego. Recordemos que el idioma griego está en ese entonces bajo el dominio romano y no se habla el latín, se habla el griego, ya que la mayoría de los países que ha conquistado Roma ya hablan griego, y eso se está facilitando mucho la forma de administración de las fuerzas romanas hacia los pueblos conquistados. Ahora, entonces, Pablo le dejó la encomienda a Tito de que pusiera cierto orden y corrigiera errores doctrinales que se está llevando en la isla de Creta. En la isla de Creta le dicen Creta, la de las 100 ciudades, dice el escritor, no sé si Platón o Homero, que la dice las 100 ciudades es Creta. En varias de ellas ya hay grupos cristianos que están llevando, exponiendo y expandiendo el reino de los cielos conforme a lo que ellos habían aprendido y habían visto, y dentro de ellos se han mezclado gente que les gusta la fe cristiana, están metidos, tienen elocuencia, tienen algún rango dentro de esa ciudad y empiezan a poner sus propios criterios, sus propios pensamientos, su forma de vida, la ponen a disposición de la iglesia, y eso hace que empiece a tener una deformidad, una enfermedad, las iglesias de Creta, como en las iglesias de todo el mundo conocido de ese entonces. Entonces Pablo le va a decir a este Tito que algunas recomendaciones. Recuerde usted que dentro de las recomendaciones que ha dado Pablo es el de poder recomienda tener nuestro hermano Pablo, el que podamos nosotros buscar a Cristo Jesús en todas estas enseñanzas. Vamos a ver lo que nos está diciendo en Tito capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad,
seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los sabios que se sujeten, a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Antes de argumentar o desarrollar este pasaje, este párrafo bíblico, con la referencia de Pablo hacia Tito, me gustaría solamente exponer 3 casos que yo veo que, que son importantes que lo conozcamos, aunque no es el trasfondo del párrafo. El trasfondo del párrafo es una palabra que me ha causado y me ha impactado, hermano, que en estos 9 versículos 3 veces encontramos la palabra sano, que estén sano. Y ahorita los vamos a ver, pero antes de eso, vemos cómo Pablo, en uno de sus 3 conceptos que yo les digo que me llaman la atención, es el que los siervos se sujeten a sus amos. Para ti, para mí, a lo mejor tú dices, a mí ya no me va a quedar ese versículo no me queda a mí porque ni soy esclavo de nadie y no tengo amos. Pero, por favor, recuerde que en ese entonces, en la vida del mundo romano, había personas que compraban esclavos y los poseían al 100% y ellos eran dueños de todo lo que sucedía en esa situación. Entonces Pablo les está recomendando, porque como el evangelio se ha expandido, tanto ha tomado, el Espíritu Santo ha tomado a esclavos como a dueños, como a hombres, como a mujeres, como a niños, como a jóvenes, y todos ellos se han vuelto al cristianismo. Bueno, entonces los esclavos se estaban volviendo respondones y ya mal hechos y no se sujetaban a sus amos. Los amos los reprendían y esto se volvía un caos. Y el resultado era entonces, hermano, que ahora que se volvieron cristianos, ahora son respondones y ahora son mal hechos. Antes eran obligados y si no los mataban, hermano. Entonces Pablo les está haciendo esta recomendación a ellos que se sujeten a sus amos. Y usted puede decir, hermano, pues a veces los amos son difíciles y pues tiene que sujetarse, pues, a veces mejor no se puede aguantar. Déjame explicártelo a la actualidad. Permíteme, hermano, hermana, permítame. Vamos a compararlo con un trabajo. A veces nos ponen personas muy difíciles de tratar, a veces hay personas muy bien que podemos tratar, trabajar y trabajar a gusto. Pero hay personas que nos ordenan en el trabajo, ¿sabes qué? Haz esto. Y tú dices, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Siempre lo hago yo. La otra persona no está haciendo nada y tú esperas a que yo termine mi actividad para que me mandes a hacer esto cuando la otra persona no hace nada. Y la otra persona te contesta, yo soy tu jefe y tú solamente tienes que obedecer, por eso te contrataste y por eso tienes que servir. Y haces las cosas enojado, molesto y no estás contento con tu lugar. Haz de cuenta que era ese tipo de situación. Pablo le está diciendo y nos dice hoy en día a nuestros jefes, a nuestros patrones que tenemos por un salario, hermano, que nos sujetemos, que si esa persona es malvada, que si esa persona no es sensible a las cosas que nosotros estamos realizando, bueno, entonces, hermano, pues podemos orar por ellos y pedirle al Señor que nos enseñe, que le cambie el corazón, su pensamiento, eh, y que las actividades que hagamos las hagamos bien, precisas, que no vuelva otra vez a checarnos y decir no sirvió lo que hiciste, vuélvelo a hacer. No, al contrario, hacerlo de mejor calidad para que sepa esta persona que nosotros somos de Cristo Jesús y que si dependemos de un salario, adelante. Pero si no, hermano, entonces lo que hagamos, hagámoslo bien para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y sobre todo algo muy importante, el no estar respondiendo, el no estar cuestionando, el no estar murmurando, el no estar causando divisiones. Esto es lo que el apóstol Pablo les está pidiendo
a los esclavos cristianos que se comporten como verdaderos hijos de Dios. Y en otra parte de lo que me causó situación, hermano, es cuando nos dicen aquí, las ancianas así sean reverentes en su porte. Las mujeres maduras, hermano, tienen que enseñarle a las jóvenes cómo comportarse en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de utilizar, hermano, el tiempo de nuestro Señor en la iglesia, para que estas jóvenes vayan aprendiendo cómo deben de estar, hermano, dentro de la iglesia. El porte debe de ser, hermano, en verdad, como sirviendo a nuestro Dios, al que nos salvó, al que estamos comprometidos, hermano, de poder establecer su reino en esta tierra. Así que en este asunto las hermanas son muy importantes en el ejemplo, en su testimonio, de poder llevar bien, hermano, ese porte, esa elegancia de que Dios les ha dado a ustedes, esa presencia, hermanas, para poder presentarse a una iglesia gloriosa y que no tengan, hermano, nada que decir acerca de las hermanas con experiencia y que deben de ser ejemplos, hermano. Y el último aspecto que me llama la atención, hermano, le vuelvo a repetir, estos aspectos los estoy tocando, pero el punto a desarrollar es otro que me llamó también muchísimo la atención y en un momento lo empezamos a ver. El punto es sujetas a sus maridos. Esto es importante, hermano. Desgraciadamente esta palabra, a la conveniencia de las hermanas, a su conveniencia, lo aplican y está mal, mal, y cuando lo aplican mal. Mire, le voy a poner un ejemplo. Conocí a una persona que trabajaba muy bien, trabajaba el evangelismo, era sujeta, estaba orando, sujeta a las cosas de cuestionamiento pastorales o ministeriales. Y de repente, hermano, pasaron varios años y me dice, hermano, ya me voy a ir de la iglesia. No me diga por qué. Porque mi esposo, que no es una persona cristiana, encontró a un grupo de personas que hablan de Cristo y él quiere ir ahí, quiere estar congregándose con ellos y pues como dice la palabra que me tengo que sujetar a mi marido, pues me tengo que ir con él. Bueno, le digo, pues si usted ya oró, ya el Espíritu Santo le reveló que tiene que ser así, adelante. No a muchas les gusta que les digan, es que su esposo todavía no está maduro en la fe y por eso mejor espérese, ¿no? Las cosas, pero no, pareciese que uno los quiere retener para estar dentro de la iglesia, pero pasaron los meses y regresó la hermana y regresó con el esposo porque resultó que era como algo así como espiritistas, ¿no? Y hablan de Cristo, pero dejaban que los espíritus hacían cosas extrañas y raras. Entonces, ahí creo que la interpretación completa, porque interpretan a su conveniencia las hermanas y también nosotros los hermanos, claro que sí. Aquí la situación, el texto completo es sujetas a sus maridos como los maridos deben de estar sujetos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tu marido está sujeto a Cristo, no tendrás ningún problema por vivir feliz tu vida. Si el marido no está sujeto a Cristo, ten cuidado, ten entendimiento de las cosas, porque posiblemente no va a alcanzar lo que te está diciendo, puede ser en la carne, y tú también tienes el deseo de hacerlo en la carne, y es cuando vienen los problemas. Si tú observas y tú ves que tu marido está sujeto a Cristo, entonces con toda confianza, hermana, sin ningún impedimento, hermana, lo que tu esposo te diga, hazlo, está sujeta a él. ¿Por qué?
te va a llevar a cosas buenas, siempre te va a llevar a cosas malas. Tendrá errores, sí, pero la sujeción es importante, como dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice las Sagradas Escrituras como si fuera solamente para hombres la palabra de Dios, no. Recuerde que aquí está hablando Pablo a las mujeres, a los jóvenes, a las jovencitas, a mujeres maduras, a todo tipo de grupo que ha recibido a Cristo Jesús. O sea, no pienses, hermano, no pienses, hermana, que la Biblia es solamente a los hombres los prefiere. No, hermana, es simplemente la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo que escribiese. Entonces, si vas a estar sujeta a tu marido, no lo hagas por conveniencia, a lo que te convenga. Hazlo por el testimonio de que si tú estás viendo que tu esposo está en Cristo Jesús, Señor nuestro, y se deja gobernar por él, hermano, hermana, tienes tú ganado muchas cosas. Tienes ganado para tener un hogar feliz y contento. Pero bueno, vamos a donde yo quisiera llegar, hermano, que son las tres cosas, son tres palabras. Es la misma palabra, pero aparece en estos 9 versículos, aparece 3 veces, hermano. Un 33% de la lectura que hicimos aparece esta palabra. Y esta palabra, hermano, ahorita la voy a compartir, lo voy a editar acá, hermano. Es sana, sanos, y en el 8 está la palabra sana también. ¿Sí? Entonces, aquí vamos. Esas tres palabras me causaron cierto pensamiento, hermano, que me hace que debemos de, permítame, déjame regresar al estado original. Si Pablo, yo he estado pensando desde la escuela dominical de mi hermana María Luisa, luego mi hermana Adriana, luego mi hermano Paco, acerca del comportamiento y la ética del hermano en la iglesia, dentro de la iglesia, y las recomendaciones que están haciendo a las mujeres jóvenes, las mujeres que sean de buen testimonio, y algunos hermanos también, por supuesto. Yo dije, ¿cómo Tito va a hablar a una persona madura, económicamente pudiente, culta, que tiene a su casa, que conoce de la palabra de Dios, aunque no él lo está haciendo bien? ¿Cómo le va a decir que debe de ser serio, que debe de ser prudente, que debe tener amor y que debe ser paciente? Hay veces en que se los dicen a los hermanos y los hermanos se enojan. Aunque tú le digas, es que te lo estoy diciendo en el amor de Dios. Dice, pues en el amor de Dios te digo que no me, pues, o sea, no, ya no quiero que me digas, ya no me hables, no me digas la palabra. ¿Cómo? Yo he estado pensando, llevaba un mes pensando, porque ya he leído varias veces Tito, y luego con las enseñanzas de los hermanos en el Buen Pastor, ¿cómo? Yo sé que el Espíritu Santo puede penetrar y hace los cambios, pero ¿cómo les pasa a decir esto?
No lo van a creer. Alguna vez conocí a una persona, hermano, que tenía un problema de efisema pulmonar y pasamos por un lugar donde estaban fumando muchas personas. Aspiró el cigarro y recordó y dijo, cuando estaba a su edad de ellos, vino una persona como yo, era amigo nuestro, murió al poco tiempo y dijo que dejáramos de fumar. Y mire, y no le hice caso, ve cómo está ahorita mi condición, igual como la de él, seguramente voy a morir. ¿Y qué creen? Sí murió. Y dijo, es que nadie escucha en cabeza ajena, tiene que sentirlo. Entonces, yo decía, va a ser dificilísimo que yo pueda explicarle a los hermanos, pero cuando me encuentro con esta palabra sana doctrina, entendí, hermano, que había una enfermedad en la doctrina, que le teníamos que decir a los enfermos que tienes que ser serio, que tienes que ser prudente, que tienes que mantener el amor de Cristo. ¿Cómo? Si estás enfermo, le estoy diciendo nada más la enfermedad, pero no le estoy dando el remedio. Y el remedio entonces es tener una sana doctrina. Tenemos que tener una fe sana y tenemos que tener una palabra sana. La enseñanza, aquí dice, palabra sana y que no la cuestionen. Esta es la clave. Aquí podemos nosotros, hermano, verdaderamente mejorar. Porque yo te puedo decir, hermano, es que cada uno de los conceptos, hermana, tienes que ser reverente en tu porte, no hay que ser chismosas, no tomar, mire, también ellas tomaban, esclavas del vino, igual que los hombres, mujeres y hombres, o sea, maestras del bien, los otros que no fueran violentos. ¿Cómo entonces hacer esto? Manteniendo una sana doctrina, una fe sana y una fe en la palabra. ¿Cómo lo podemos lograr, hermanos? ¿Cómo podemos lograr todo esto? Si yo entonces me fuera a la doctrina, la doctrina de los océanos somos opaco, la semana pasada es un conjunto de reglas que debemos de seguir para poder estar, porque la intención de Dios es que estemos cerca con Él. Entonces, tener una sana doctrina es mantener una relación estrecha con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? En las Sagradas Escrituras. ¿Dónde encuentro la fe? En las Sagradas Escrituras. Y la sanidad de la palabra en las Sagradas Escrituras. Entonces, a pesar de que había 100 ciudades en Creta y de algunas de esas 100 ciudades, algunas ya estaban asentándose en las casas la vida cristiana, porque vemos que ya están funcionando algunos sectores, algunas casas donde se está hablando de Cristo, pero se está llevando una doctrina enferma, se está dando una fe enferma y una palabra enferma. Entonces, como resultado, los hermanos que están saliendo son hermanos que están enfermos. No hay hermanos sanos. Entonces, para mantener una sanidad, sí me voy explicando. Si no me he explicado, deje darle entonces un ejemplo de enfermedad. Aquí acabamos de pasar hace 2 años, en el 2020, en este mes, hubo muchísimos muertos, muchísimos enfermos. Y para empezar, el enfermo ya no podía pararse y algunos de ellos tenían que estar con oxígeno en casa, otros entubados o con oxígeno en los hospitales, y se les proveía el alimento en sus camas. No podían parar, no podían caminar porque se agitaban y podían estar sin respiración, se sofocaban. Creo que la mayoría de nosotros lo vimos.
ya sea directamente o con un familiar muy cercano o con algún conocido que tuvimos que auxiliarle, pero lo vimos. ¿Te acuerdas de ese enfermo? ¿Te acuerdas que no podías hacer muchas cosas? Eso quiere decir que no estaba sano y que tenían que auxiliarle en muchas cosas. Así es tu doctrina, así es mi doctrina, si es que no estamos verdaderamente sujetos a las reglas y a las normas de la palabra de Dios. El poder contemplar la doctrina donde Jesús habló y la narrativa que nos explica de esa mujer que tenía muchos años con flujo de sangre y que ella pensó que, que no quería molestar porque había tanta gente alrededor del maestro de Jesús que solamente que con tocar al borde de su manto, ella sanaría. Y así fue. Sana doctrina, una fe como aquella mujer de Tiro y Sidón, una mujer sirofenicia, hermano, ni tan siquiera era judía, que dijo, voy a ver aquel que convirtió el agua en vino y está por estas regiones fuera de la jurisdicción judaica, aquí, y se les acercó y le dijo, mi hija está poseída por un demonio, ¿puedes tú liberarla? Y dijo, no es necesario que vayas, di la palabra y mi hija sanará. Y así fue. Si volviéramos otra vez a regresar al tiempo y poder entender la, la sana doctrina de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el testimonio, porque en ella encontramos el testimonio de Jesús. Podríamos, hermano, entender cuando dice, ¿estás cansado? ¿Estás trabajado? Ven a mí, yo te haré descansar. Y hacerlo por fe en los brazos del Señor. Pero tengo problemas, todo sí, pero las Sagradas Escrituras me dicen que voy a tener en este mundo, voy a tener aflicciones porque el mundo no me quiere, porque si no quiso a Jesús, tampoco me quiere a mí. Pero yo voy a hacer lo que el Señor me dice, vivir una sana doctrina, aumentar mi fe y mantenerla firme y constante para que cuando venga nuestro adversario, el diablo, no tenga nada que hacer con nosotros. Habrá otros, pero nosotros nos mantenemos firmes en la fe y sustentados, hermano, en las enseñanzas, hermano, y en la sana doctrina, como fueron enseñados los hermanos, hermano, en cuanto al Antiguo Testamento, que es acerca de los profetas del Torá, de los profetas y de la Escritura. Nosotros, hermano, ahora tenemos una Biblia completa, a donde tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y donde ahora Pablo le dice a Tito que tiene que exponer una sana doctrina, que tiene que dar un testimonio de fe en todas sus modalidades, por decirlo así, y también que enseñe la palabra viva y verdadera. Hermanos, en estos tiempos son tiempos malos, decía el hermano Paco, y tenemos que alumbrar nuestros pies. Lumbrera, decía, terminó el texto mi hermano Paco, lumbrera es a mi camino, la palabra de Dios. A nuestro alrededor va a haber muchos engañadores, lo dijo Jesús. Vendrán falsos profetas, lo dijo Jesús. Nos dijo que íbamos a pasar malos tiempos, señales antes del fin, lo dijo Jesús. Todo lo dijo. ¿Por qué entonces Pablo les dice a ellos? Porque no se les ha explicado una sana doctrina. Tú puedes decir, es que yo soy igual, yo también me pasa lo mismo, no tengo una sana doctrina. Hermano, hermana, eso ya es una
doctrina enferma que tú tienes. ¿Sí? Una fe enferma. Te enfermas de todo. Te enfermas o sea, ahora en día las enfermedades están por doquiera y ahora todos estamos enfermos y dice que es resultado del COVID. Pues así está también nuestra vida espiritual. Nuestra vida cristiana está enferma. Si tú tienes enferma la doctrina, pero tienes sana la fe y sana la palabra, estás debilitado, no estás completo. Si alguno de estos tres elementos está enfermo, no estás completo, no estás completa. Vamos a cometer muchos errores. Pero si tenemos las tres en sanidad, y ahorita en tu pensamiento, cuando es que yo estoy enfermo y usted no sabe mi enfermedad y me cuesta mucho, yo nunca te estoy hablando de lo físico. Nunca te he hablado de lo físico porque lo físico nos impide muchas cosas hacer. Pero te estoy hablando de la doctrina. Comprender, obedecer lo que el Señor te habló en tu corazón. De la fe que el Señor nos ha dicho que se la pedamos si nos falta. De las Sagradas Escrituras, que es una espada de dos filos, para que entre y parta toda la dureza de nuestro corazón. Nunca te estoy hablando de lo físico, nunca te estoy hablando de lo económico, nunca te estoy hablando de las cosas materiales para que te justifiques, para que sigas teniendo un evangelio torcido. Tenemos que hacer algo. Y si ese algo, hermano, es seguir a Cristo y dejar todas las cosas viejas atrás, hazlo, hermano. Y te lo voy a decir por qué. Porque se ha prendido de tiempo atrás el horno de fuego. Y se está calentando 7 veces más que el primero. Y los que no obedecen, los que están enfermos espirituales, serán llevados ahí y será su castigo eternamente y para siempre. El pecado los va a llevar ahí. Pero por el otro lado, se ha abierto la gloria de Dios. Cristo Jesús nos invita que llegará el tiempo a que seamos pacientes y que esperemos el tiempo cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia para celebrar las bodas del Cordero, donde no va a haber, ahora sí, físicamente, no más llanto, no más tristeza y no más dolor. Hermana, la decisión es tuya. Tito va a salir a predicarles, les va a enseñar las cosas que deben de sanar, hacerles entender que están enfermos, pero que hoy tenemos al médico divino, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Paz de Dios.